El Evangelio de Judas. Bienvenido a este canal, un espacio donde rescatamos las páginas ocultas, las voces silenciadas y los textos que invitan a reflexionar más allá de lo establecido. Aquí no vas a encontrar lecturas frías ni análisis superficiales. Vas a escuchar una narración envolvente, como si estuvieras sentado frente al fuego, escuchando una historia transmitida en secreto de generación en generación. Hoy nos adentramos en un manuscrito polémico, misterioso y al mismo tiempo profundamente humano, el Evangelio de Judas Iscariote, en una versión basada en la traducción difundida por National Geographic. Este texto, perdido durante siglos y recuperado en tiempos recientes, nos muestra a Judas no como el villano que la tradición popular nos ha pintado, sino como un discípulo que dialoga de forma directa con el Maestro. Un hombre que hace preguntas, que duda, que se inquieta, pero que busca la verdad con insistencia. Ponte cómodo. Imagina que estás allí, en una sala humilde, rodeado de discípulos expectantes. Afuera, la noche es silenciosa. Dentro, una lámpara apenas ilumina los rostros atentos. Jesús está en el centro, y la voz del Maestro comienza a llenar el espacio. Jesús estaba reunido con sus discípulos. El ambiente era solemne, cargado de una quietud que parecía contener la respiración de todos los presentes. Fue entonces cuando Santiago, con un gesto de respeto y curiosidad, preguntó: «Maestro, ¿qué debemos hacer para comprender mejor su mensaje?». Jesús levantó la mirada. Sus ojos reflejaban la calma de quien sabe que cada palabra es semilla que puede transformar vidas. Respondió con serenidad: «Alrededor del Sol giran muchos planetas. Cada uno ocupa su lugar y mantiene la distancia justa entre sí y con el Sol. Así también vosotros debéis ocupar vuestro lugar, manteniendo el equilibrio, ni demasiado cerca ni demasiado lejos». Los discípulos se miraron entre sí, intentando captar el sentido profundo de esa comparación. Jesús prosiguió: «De la misma manera que los planetas reciben del Sol solo lo necesario para existir, vosotros debéis aprender a recibir lo justo, equilibrio. Eso es lo que permitirá que cada uno encuentre la luz que viene del Padre». El silencio era absoluto. Entonces Judas rompió la calma. Su voz sonó firme pero cargada de inquietud. «Maestro, sabemos que usted es el enviado del Padre, pero nosotros, ¿quién nos ha enviado?». Jesús lo miró con ternura pero también con firmeza. «Mi Padre me envió a mí para enseñaros, y a vosotros, mi Padre os ha enviado para escucharme». Las palabras cayeron como un golpe suave, pero profundo. Judas bajó la vista por un instante, y el Maestro continuó: «El que da y el que recibe son como una semilla que cae en la tierra. Nace, crece y da fruto. Ese fruto pertenece a quien sembró la semilla. Así hago yo con mi Padre, y así debéis hacer vosotros con su voluntad, porque con vosotros somos uno». Judas levantó de nuevo la mirada con impaciencia en los ojos. «Entendido, Maestro, pero si yo hago lo que usted me enseña, ¿acaso eso ya lo es todo?». Jesús respiró hondo, como si se tomara un instante para dejar que la pregunta madurara en el aire. «Lo que yo te enseño es para que lo vivas. Solo así podrás llegar, como yo he llegado, a cumplir la voluntad de mi Padre». El discípulo no quedó del todo conforme. Replicó con voz un poco tensa: «Yo estoy haciendo lo que usted me enseña. ¿No significa eso que ya soy uno con usted?». El Maestro lo observó largamente y contestó con paciencia: «Nosotros somos uno, como mi Padre es uno conmigo, pero todavía no puedes hacer lo que yo hago». El aire se cargó de expectación. Jesús alzó la voz, casi poéticamente: «El Sol ilumina a todos los planetas, pero ni todos los planetas juntos podrían devolverle ni una décima parte de su luz». Las palabras fueron recibidas con asombro y silencio. Jesús concluyó:
Por eso es necesario que cada uno de vosotros se convierta en su propio sol, que seáis vuestra propia luz. Alumbrad primero en vosotros mismos y después a los demás. Solo así, con vuestra obra, corresponderéis al Padre que me envió. Los discípulos permanecieron pensativos. El maestro habló entonces de las tinieblas, y su tono se volvió solemne. Las tinieblas no son más que partes que aún no se integran en la voluntad del Padre. Las tinieblas viven en quien las guarda en su interior. Por eso os digo, dad a la tierra lo que es de la tierra, al agua lo que es del agua, al aire lo que es del aire, al fuego lo que es del fuego. Y recordad que nada de esto os pertenece, ni vuestros huesos, ni vuestra carne, ni vuestra sangre, ni siquiera vuestra mente. Todo es herencia del Padre. Jesús hizo una pausa, como si dejara que cada discípulo reflexionara. Luego añadió, lo único que os pertenece verdaderamente es la luz que el Padre os da. Esa luz es mi palabra. Se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera grabar sus palabras en el corazón de todos. Por eso he dicho, la tierra y los cielos pasarán, pero mi palabra no pasará. El silencio fue profundo. Nadie se atrevió a interrumpir. La sensación era clara. No estaban escuchando a un hombre común, sino a alguien que hablaba con la voz de lo eterno. Finalmente, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué creéis que debemos hacer para que el mundo comprenda nuestro mensaje? Cada uno dio su opinión. Algunos pensaban en predicar en los pueblos, otros en hablar en los templos, otros en realizar signos visibles. Pero Judas fue más directo. Yo creo que el mundo poco a poco entenderá cuál es nuestro propósito. El maestro lo miró con intensidad. Judas, tú lo has dicho, pero dime, ¿cuál es nuestro propósito? El discípulo guardó silencio. Parecía que la respuesta estaba en sus labios, pero no lograba salir. Jesús volvió a interrogarlo con voz firme. Judas Iscariote, ¿cuál es nuestro propósito? El hombre levantó la mirada, inseguro, y respondió, Señor, pienso que nuestro propósito es enseñar a la gente a hacer la voluntad de quien los envió. El maestro asintió con una leve sonrisa, y entonces dijo, un rebaño de ovejas no obedece a su dueño porque lo haya comprado con monedas. Obedece a su pastor porque él se hace amigo de ellas, las cuida, las alimenta y las defiende del lobo. Jesús recorrió con la mirada a sus discípulos y añadió, así también vosotros debéis tener vuestro rebaño. Alimentadlo, cuidadlo, defendedlo, pero comprended bien, ese rebaño no os pertenece, no lo habéis comprado, pertenece al Padre que me envió. Las palabras resonaban como un eco en la sala, y así, en medio de parábolas, comparaciones y revelaciones, se fue abriendo el misterio del Evangelio de Judas. Jesús continuaba hablando, y sus discípulos escuchaban como quien bebe agua de una fuente en el desierto. El día que os propongáis dar alimento a vuestras ovejas, dijo, no llevéis en la mano el látigo. Llevad alimento, así el rebaño entenderá que os preocupáis de nutrirlo. Pero cuando sepáis que cerca de vuestro rebaño acecha el lobo, entonces salid con el látigo para espantarlo, y con la espada, si fuese necesario defenderlo. Judas lo interrumpió. He comprendido, maestro, pero ¿el mundo entero no forma parte de este rebaño? Jesús alzó la vista hacia la distancia, como si viera más allá de lo visible. En una selva nacen muchos árboles de la misma especie. Algunos crecen altos, demasiado, y sobresalen sobre los demás. Otros apenas alcanzan a nacer, pero entre todos componen la selva. Se volvió hacia Judas y añadió, así también vosotros, creced en espíritu, elevad vuestro ser, aunque otros apenas puedan crecer, pero no despreciéis a los pequeños. Quien verdaderamente cumple la voluntad de mi Padre es aquel que crece, y no se deja cubrir por la sombra de otros. Judas, con el ceño fruncido, preguntó,
Maestro, ¿y cómo puedo saber si he crecido lo suficiente para hacer la voluntad del Padre? Jesús lo miró intensamente, y su voz sonó como un río que arrastra toda duda. La luz se reconoce porque borra las sombras, y las sombras se reconocen porque oscurecen la luz. Así comprenderéis que la verdad es el Padre. Cuando lo hayáis encontrado, no habrá sombras ni en vuestra mente ni en vuestro corazón. Guardó silencio un instante y luego declaró con firmeza: Yo soy la luz. El que está conmigo y me tiene a mí, no caminará a oscuras. Será como el árbol que en medio de la selva no recibe sombra de los demás. Las palabras parecían encender los rostros de los discípulos. El maestro entonces cambió de ejemplo. Mirad los árboles en medio del viento. El soplo sacude sus ramas, mueve sus hojas, pero solo se desprenden las que están secas o maduras. Así también vosotros debéis permitir que el viento del Espíritu se lleve todo lo inútil, todo lo que os estorba, para quedar limpios y puros. El grupo guardó silencio, como si cada uno examinara en su interior qué debía soltar, qué debía dejar volar con el viento. En otro momento, mientras caminaban juntos, llegaron a la orilla de un lago. El agua estaba tranquila, apenas rozada por el soplo del viento. Jesús se detuvo frente a aquella superficie plateada y dijo: Mirad los peces, nadan con perfección, pero no pueden volar ni caminar. Judas, intrigado, preguntó: ¿Qué quiere decir con esto, maestro? Jesús se volvió hacia ellos con un brillo en los ojos. Hijos míos, el hombre es rey de la creación. Por lo tanto, debe aprender a caminar, a nadar y a volar. Judas sonrió con un dejo de ironía. Pero, maestro, nosotros ya sabemos caminar. Jesús replicó con firmeza: Vosotros camináis porque yo os he enseñado, porque yo soy el camino. Nadie llega al Padre sino por mí. Hizo una pausa y añadió: Pero también debéis aprender a nadar como los peces. Judas negó con la cabeza incrédulo. Eso es demasiado difícil. El maestro lo llevó de nuevo a contemplar el lago. La vida es como estas aguas tranquilas. Cuando el viento sopla y las salpica, el nadador se arriesga. Pero mirad a los peces, aunque la superficie se agite, dentro de ellos hay calma. Así debe ser vuestro espíritu. Aunque la vida se agite, dentro de vosotros debe reinar la paz. Alzó después la mirada hacia el cielo, donde algunas aves cruzaban con vuelo sereno. Y mirad las aves, con qué perfección vuelan. Así también el hombre debe aprender a volar. Judas replicó, casi con desesperación: Maestro, nos habla de cosas demasiado difíciles. Jesús se acercó a él, colocó una mano sobre su hombro y le dijo en voz baja, como un secreto compartido: Judas, tú aprenderás estas cosas, y cuando yo vaya a mi Padre, tú deberás haberlas hecho, para enseñarlas a quienes crean en mí. El hombre debe volar, porque el hombre es espíritu, y el reino del espíritu no está en la tierra. Los discípulos lo miraban sin parpadear, como si esas palabras fueran un fuego que encendía dentro de cada uno la certeza de que estaban escuchando un mensaje eterno. Jesús alzó de nuevo la voz: Hoy no lo comprendéis. Creéis en mí, y por vosotros hago estas cosas. Pero cuando yo vaya a mi Padre, será Él quien ilumine vuestro entendimiento. Entonces vosotros haréis por la humanidad lo que yo he hecho por vosotros. El aire se volvió más denso. Era como si la realidad cotidiana hubiera quedado atrás, y lo único que existiera fuese esa enseñanza, esa promesa. Jesús concluyó: La muerte, cuando llega, solo desprende el alma de la materia. El alma ya no piensa en lo que queda atrás. Piensa en aquel que la envió. Espera en él. Confía en él. Por eso os digo, despojaos de lo que no os corresponde, para que en espíritu os elevéis al seno de mi Padre. El Maestro había hablado de la muerte como un desprenderse de la materia, y los discípulos lo miraban con asombro.
Judas rompió el silencio con una pregunta directa. De lo que tenemos aquí, ¿qué es lo que no nos corresponde? Jesús lo miró con paciencia infinita, como quien habla a un niño que necesita volver a escuchar la misma lección. Ya os lo he dicho. Ni vuestros huesos, ni vuestra carne, ni vuestros padres, ni vuestros hijos, ni siquiera lo que habéis aprendido de vuestros antepasados os pertenece. Todo eso es prestado, es pasajero. Solo la palabra que abre las puertas de vuestro espíritu y os conduce a la fuente de la sabiduría es lo que os pertenece de verdad. Esa palabra os llevará por lo desconocido, por lo que vuestra mente no puede alcanzar, por donde vuestro yo no puede llegar. El silencio era profundo. Los discípulos comprendían que se trataba de una enseñanza que despojaba, que dejaba desnuda el alma. Más tarde, estando con ellos en la casa de Marta, Jesús les dijo: Os voy a enseñar a vivir como el aire, como la tierra, como las aguas y como el fuego. Judas, intrigado, intervino: Maestro, ¿no sería más conveniente hacer esto en otro lugar? Jesús lo miró con calma y respondió: Judas, nosotros somos uno. Hoy lo hacemos aquí, y más tarde lo harás tú en secreto, para que no se profane. ¿De qué serviría dar alimento a un cerdo en un recipiente nuevo y limpio? Ensuciaría tanto la comida como el recipiente. La palabra es alimento y debe guardarse pura. Se volvió hacia todos y añadió: Mirad la tierra. Parece quieta, pero en realidad gira alrededor de la vida, que es el sol. Así también nosotros, aunque estemos sentados aquí, en espíritu giramos alrededor de la vida. El maestro guardó un momento de silencio y continuó: En este instante todos somos como el aire, porque nos hemos despojado de la materia y volamos con la libertad del espíritu. Los discípulos lo escuchaban atentos, y Jesús añadió: También somos como el agua, porque nos hemos convertido en la fuente eterna del espíritu. Bebemos de ella, nutrimos nuestro cuerpo y calmamos la sed del alma. El maestro respiró profundamente y su voz adquirió un tono más intenso. Y en este momento somos fuego, un fuego abrasador que purifica y consume todo lo impuro. Así, cuerpo y espíritu se integran, preparándonos para la resurrección. Judas se adelantó con una nueva inquietud. Maestro, sabemos que todo lo que usted hace es para que nosotros también lo hagamos. Pero, ¿cuándo podremos hacerlo? Jesús lo miró con ternura y respondió: Todos sois uno conmigo, y estas cosas podréis hacer. Pero hoy no las hacéis porque yo estoy con vosotros. Cuando yo vaya a mi Padre, vuestro Padre vendrá a vosotros. Entonces seréis como yo y haréis todo esto, y aún más. Pedro, que escuchaba con atención, preguntó: Maestro, usted resucita muertos, sana leprosos, expulsa demonios. ¿Por qué no nos enseña a hacer esas obras? El maestro respondió con solemnidad: El discípulo no es más que su maestro, pero debe aprender lo que se le enseña. Una medicina no es más que la enfermedad, pero por la gracia de Dios cura. Así también vosotros, erais muertos, y yo os resucité. Erais leprosos, y yo os sané. Estabais poseídos, y os liberé. Erais ciegos, y os di vista. Erais sordos, y os abrí los oídos. Caminabais en tinieblas, y yo os di la luz. Judas lo interrumpió con voz temblorosa: Maestro, ¿y cómo haremos para que el mundo crea lo que hemos vivido? ¿Cómo lograremos que acepten lo que hemos visto con nuestros propios ojos? Jesús levantó una higuera cercana como ejemplo. 2 higueras nacen en un mismo huerto. Una no da fruto, la otra se llena de frutos abundantes. ¿A cuál de las dos se acerca el hambriento? Así debéis ser vosotros, dad buenos frutos. Entonces el que tenga hambre vendrá a alimentarse de vuestra abundancia. Judas bajó la cabeza y murmuró: Entiendo, maestro, pero aún tengo dudas de mí mismo. Pienso que cuando esté lejos de usted, tal vez no pueda hacerlo. Jesús lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Antes de que yo me retire,
tú tienes que haber muerto. Judas lo miró sorprendido. Pero por su gracia yo ya he resucitado de entre los muertos. Jesús asintió, pero añadió con voz grave: Así es, pero necesitas morir nuevamente, morir a tus sombras, a lo que has sido, a lo que otros han dicho de ti y tú has creído. Debes morir a tus propios pensamientos, porque son ellos los que te alejan de la capacidad que ya tienes por mi gracia. El aire se volvió pesado. Los discípulos sabían que aquellas palabras no eran solo para Judas, sino para todos. Más tarde, reunido con ellos, Jesús preguntó: ¿Qué debemos hacer mañana? Unos respondieron que irían al templo, otros que ayunarían. Jesús los interrumpió con una parábola. El Hijo del Hombre es como el sol. Al que tiene frío, le da calor. Es como la nube que lleva lluvia donde hace falta. Es como la madre amorosa que alimenta al hijo hambriento. Por eso, mañana daremos de comer al hambriento, de beber al sediento y abrigo al desnudo. Entonces se cumplirá la palabra: todo lo que está bajo el sol ha sido creado por el Señor, y solo Él vela por sus criaturas. Hizo una pausa y con voz firme dijo: Si tenéis una ofrenda para Dios, aseguraos primero de que nadie cerca de vosotros pase hambre, sed o frío. Porque si negáis alimento, agua o abrigo a vuestro hermano, vuestra ofrenda no llegará al Padre. Judas intervino con otra duda: Pero, maestro, la ley de Moisés nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y usted nos manda a servir primero al hombre? Jesús lo miró con ternura y explicó: ¿Qué padre justo se sentaría a la mesa a comer si sus hijos tienen hambre? Así también es el Padre. Al alimentar, cuidar y amar a vuestros hermanos, estáis amando a Dios. Las palabras de Jesús encendieron una nueva luz en los corazones de todos. Poco a poco, comprendían que la verdadera adoración no era un rito, sino un servicio vivo al prójimo. Jesús salió con sus discípulos al campo. A lo largo del camino se les unía mucha gente. Algunos buscaban consejo, otros sanidad, otros simplemente escuchar sus palabras. La multitud crecía a cada paso, hasta que llegaron a la cima de un monte. Allí, el maestro se detuvo, contempló a la gente y dijo a los suyos: Estas personas buscan curar sus males. Entonces pidió que todos se sentaran. El murmullo de la multitud se apagó y la enseñanza comenzó. Jesús hablaba con calma, pero sus palabras eran como fuego que se propagaba de corazón en corazón. Pasaron las horas. El sol descendía y la tarde comenzaba a teñirse de tonos rojizos. Pedro, inquieto, se acercó a Jesús y le susurró: Maestro, estas gentes buscan ser curadas. Ya es tarde y son muchos. Pero Jesús guardó silencio, sin interrumpir su enseñanza. Pedro, preocupado, se volvió hacia Judas. El maestro dijo que estas personas necesitaban ser curadas, pero el tiempo corre y son demasiados. Judas asintió y se acercó al maestro. Maestro, se hace tarde. Los enfermos son muchos. Jesús lo miró con calma y respondió: Judas, cuando tú tienes hambre, buscas pan para alimentarte. Cuando tienes sed, buscas agua para calmarla. Así también la palabra del Hijo del Hombre es pan que sacia el hambre y agua que calma la sed. Judas replicó: Eso lo entiendo, maestro. Pero ellos tienen enfermedades, muchas de ellas graves. Jesús respondió con solemnidad: Quien come del pan de la vida y bebe del agua eterna, no volverá a tener hambre ni sed, y sus males desaparecerán. Porque en su interior la gracia habrá hecho morada. Se hizo un silencio expectante. El maestro continuó: Un agricultor que tiene un cultivo de trigo, primero arranca las malas hierbas. Solo después riega la tierra, porque de lo contrario también las malezas crecerían. Así también el Hijo del Hombre primero limpia al pueblo, y después le da de beber de la fuente de vida. Y esa fuente cura todos los males. Judas miró al cielo oscurecido y dijo:
Maestro, lo entiendo, pero ya es muy tarde. Es necesario regresar, porque la noche hará difícil el camino. Jesús lo miró fijamente y respondió: La noche se ha hecho para el descanso, pero el Hijo del Hombre vela en las noches por su pueblo. Y vosotros, mis discípulos, velaréis conmigo para que estos pequeños puedan descansar en paz. Judas, con un gesto de cansancio, replicó: Maestro, todos estamos lejos de los lugares de descanso. Estamos en el campo, hace frío, y somos muchos. El maestro sonrió levemente. Hijo mío, lo único que necesitas para descansar es paz. ¿De qué sirve estar en tu lecho si tu alma no tiene paz? Aquí estamos en paz, y donde hay paz, hay descanso verdadero. Las palabras se extendieron como un manto sobre la multitud. Era como si el cansancio se desvaneciera con solo escucharlas. Judas comunicó a los demás discípulos: El maestro ha dicho que pasaremos la noche aquí. Pero ellos murmuraron entre sí. Hacía frío. No había refugio. Eran demasiadas personas. Finalmente, fueron juntos a hablar con Jesús. Maestro, estamos en el campo, hace frío y somos muchos. Jesús respondió señalando a la multitud: Hijos míos, si estáis conmigo, debéis estar también con mis hermanos. Vosotros podéis regresar a vuestro destino, conocéis el camino, sabéis andar en la oscuridad porque os he enseñado. Pero estos pequeños, ellos no. El frío solo hace temblar la carne. El hambre solo recuerda la necesidad del cuerpo, pero la palabra une con el Padre, y quien tiene la palabra, nada le falta. Su voz se elevó. En la palabra está el alimento, está la medicina. Cuando el cuerpo descansa en paz, el alma se fortalece. Y en este momento, mi alma es vuestra alma. Los discípulos callaron. La multitud permaneció en silencio, como envuelta en una calma sobrenatural. Esa noche, en medio del campo, bajo el frío y la intemperie, todos encontraron descanso en la paz que transmitía la voz del Maestro. Al día siguiente Jesús les dijo: Este camino nos llevará a un lugar distante. Pedro, curioso, preguntó: Maestro, ¿cuál es la finalidad de este viaje? El Maestro contestó: Iremos a predicar la palabra a nuestros hermanos, que también desean conocerme y conocer a quien me envió. Pedro frunció el ceño. ¿Acaso en Cafarnaúm está quien le envió? Jesús sonrió y respondió: Quien me envió está aquí con vosotros. Él es la verdad. Hizo una pausa y añadió: Yo os enseño la palabra, pero mi Padre os enseñará a conocer la luz, porque Él es la verdad. Judas intervino de nuevo: Maestro, nosotros lo seguimos a usted, escuchamos sus enseñanzas. ¿No sería mejor que la gente viniera hacia nosotros en lugar de que nosotros vayamos hacia ellos? Jesús lo miró fijamente. Las aves de rapiña y los zorros permanecen en sus guaridas y solo salen cuando tienen hambre. Así es el hombre. Sale al campo o a la ciudad a buscar pan para saciar el cuerpo, pero no busca al Hijo del Hombre, que le da el pan de la sabiduría. El Maestro levantó la voz para todos: Los hombres tienen hambre de lo que el mundo les ofrece. Vosotros tenéis hambre de lo que el Padre da, sabiduría y amor. Por eso debemos ir donde ellos, para darles este alimento. Y más adelante serán ellos los que vendrán a buscarlo. Judas insistió: Maestro, hay ciudades más cercanas donde también podemos predicar. Jesús replicó: Judas, con un denario puedes comprar 100 panes. Un pan alimenta a uno de vosotros, 100 panes alimentan a 100. Así también la palabra debemos llevarla donde pueda alimentar a más almas. Ellas, a su vez, darán fruto y alimentarán a muchas más. Así se cumple la Escritura: 2 mujeres estarán moliendo, una será tomada y otra será dejada. Judas preguntó, dudoso: Entonces, ¿todo aquel que escuche su palabra será redimido? Jesús respondió con firmeza: Mi palabra es vida. El que la escucha y la pone en práctica será uno conmigo.
Pero el que la escucha y no la vive será como quien camina por el desierto sin agua. Al inicio no tiene sed, pero cuando ésta llega se siente morir y no tiene fuerzas ni para regresar. Por eso os digo, bebed cada día de la fuente de la sabiduría para que nunca os falte en el camino. El murmullo de la multitud se apagó. Muchos sintieron que aquella enseñanza era como un golpe de verdad. Claro, directo, imposible de ignorar. Jesús continuaba rodeado de la multitud. Entre ellos estaban, como siempre, sus discípulos más cercanos. Hablaba con una serenidad que imponía silencio, como si cada frase abriera un sendero invisible en la mente de quienes lo escuchaban. El Hijo del Hombre, dijo, es semejante al aire, solo deja de dar vida cuando cesan las funciones de un cuerpo. Así es mi misión, dar vida mientras haya quienes me escuchen. Judas se inclinó hacia adelante y preguntó con voz inquieta, Maestro, sabemos que muchos de estos nos rechazan, lo atacan a usted y rechazan su enseñanza. ¿Qué debemos pensar de eso? Jesús lo miró con ternura, pero con una claridad que no dejaba espacio a dudas. Mi reino no es de aquí. Estas gentes son de este mundo. No pienses como ellos, Judas, para que no seas como ellos. Se escucharon murmullos entre la multitud. Jesús alzó la voz. La palabra se oye por un instante y luego desaparece en la memoria de muchos. Algunos le dan la razón, otros se la quitan. Pero ante el Padre, ni unos ni otros tienen razón, porque en ellos solo queda el eco de lo escuchado, no la verdad. Su mirada recorrió a todos y añadió, por eso os digo, estad atentos. Cuando escuchéis mi palabra, abrid las puertas del entendimiento y no me rechacéis. No sea que cuando queráis escucharla de nuevo, yo ya me haya retirado al Padre. El aire quedó suspendido, como si el tiempo se detuviera. Mi palabra, dijo Jesús, seguirá siendo como una fuente de agua cristalina. Quien beba de ella, calmará su sed. Judas, que no apartaba la vista del Maestro, preguntó entonces, Maestro, si usted se retira, ¿quién tendrá la palabra que viene del Padre? Jesús respondió con solemnidad, Yo soy la palabra, el que la encarne me tiene a mí. Pero recuerda, Judas, vendrán muchos en mi nombre, diciendo que tienen la palabra, esos serán impostores, porque la palabra que viene del Padre solo yo la entrego. Los discípulos escuchaban con asombro. Jesús continuó, quien diga tener la palabra sin tenerme a mí, es como el que se baña en agua ya usada por muchos. Esa agua no limpia, ensucia. Por eso, cuidad la palabra como me cuidáis a mí. Judas asintió lentamente, y entonces recordó otra enseñanza. Maestro, la ley de Moisés dice que no debemos jurar en vano, ni en nombre de Dios, ni de la tierra, ni del cielo. ¿Quiere decir que quien haga esto ya se ha unido a usted? Jesús lo miró profundamente y respondió, a un prisionero le ponen cadenas en pies y manos para que no pueda moverse ni caminar libremente. Así sucede con el que tiene dentro a Satanás. Nunca podrá hacer la voluntad del Padre, y como no puede hacer su voluntad, tampoco puede tener la verdad que soy yo. Judas bajó la cabeza, y con un hilo de voz murmuró, comprendido, maestro, pero estas multitudes no entienden ni están dispuestas a hacerlo. Entonces, ¿para qué tenerlas aquí? Jesús extendió sus manos hacia la gente y dijo, Dios hizo los cielos y la tierra, me envió a mí. Hizo las aguas para calmar la sed, la tierra para caminar y dar frutos, el aire para respirar, el sol para dar luz y calor. Creó ovejas, aves, fieras y hasta los pájaros del campo. Todos viven de los frutos de la tierra, de la luz y del agua. Así también el hombre. Su voz se hizo más firme. Yo vine para dar pan al hambriento, agua al sediento, luz al que anda en tinieblas y aliento al que le falta vida. Judas insistió, Maestro, nos habla de estas cosas, pero siempre nos repite que pronto se retirará de la tierra.
Si usted es el camino, la verdad y la vida, ¿qué quedará de nosotros cuando se vaya? Jesús lo miró con compasión y respondió con voz suave pero poderosa. Mi corazón se conmueve, Judas. Después que yo me vaya, sobre vosotros descenderá el Espíritu de la verdad. Él os enseñará y hará vivir todo cuanto yo os enseñé. Y así se cumplirán las Escrituras que dicen: estad alertas, porque el Espíritu de Dios llega en cualquier momento. Más tarde, estando en casa de Marta con los discípulos, llegó María Magdalena. Traía un mensaje urgente. Su prima Sara estaba a punto de dar a luz y llamaba al maestro. Jesús se levantó sin dudar. Judas se acercó a él y preguntó: Maestro, ¿es tan necesario interrumpir la enseñanza para ir? Jesús lo miró con serenidad. Judas, la vida y la muerte son una misma cosa. El que tiene vida eterna nunca muere. El que no la tiene se va y no regresa. Judas, aún confundido, preguntó: ¿y qué tiene que ver esto con el parto de Sara? El maestro respondió: el parto es un suceso de la tierra, pero la vida que nace es obra del Padre. Yo soy la vida, y debo estar donde la vida se manifiesta. Yo soy la palabra, y vosotros debéis estar donde la palabra se pronuncia. Mientras caminaban hacia la casa de Sara, Jesús les dijo: hoy os enseño aquí en casa de Marta, mañana en casa de Sara, porque moriréis y volveréis a nacer. Pero mientras estéis conmigo, recibiréis siempre la misma enseñanza. Yo soy la palabra. Y recordad, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cuando llegaron, Sara estaba dando a luz. Jesús se detuvo un momento y les dijo a sus discípulos: aprended a respetar la vida. Quien es digno y muere, mi Padre lo recibe en el cielo. Quien es indigno y muere, el demonio lo recibe en el infierno. Pero el que nace en la tierra, debéis recibirlo con amor, con ternura, y enseñarle la palabra, para que también sea hijo de mi Padre. Se hizo un silencio profundo. El llanto del recién nacido llenó la estancia. Jesús respiró hondo, y Judas, intrigado, le preguntó: Maestro, ¿por qué respira así? El maestro lo miró con intensidad y respondió: el aire que circunda la tierra es la vida que yo represento. Su abundancia es tal que toda criatura respira de él y nunca se agota. Así es la sabiduría que viene del Padre. Nunca se acaba, sino que crece en todo aquel que me escucha. Pedro, conmovido, murmuró: Maestro, nos ha enseñado tantas cosas, pienso que no podremos practicarlas todas. Jesús señaló hacia un río cercano. Mirad ese río. Toda la ciudad bebe de él, se baña en él, prepara sus alimentos con su agua. El río nunca se agota, aunque todos lo usen. Así también es mi palabra, inagotable. Quien beba de ella siempre tendrá más. El ambiente se llenó de reverencia. Todos comprendían que el nacimiento que acababan de presenciar no era solo el de un niño, sino también una metáfora de la vida eterna que Jesús traía consigo. De regreso en casa de Marta, los discípulos aún comentaban el nacimiento que habían presenciado. Jesús, sentado entre ellos, habló con calma. Hoy hemos visto la gracia de mi Padre al dar vida a una criatura. Pero recordad, aunque el nacimiento ocurre en este mundo de pecado, es el Padre quien sopla vida en cada ser. Judas levantó la voz. Maestro, si quien lo envió es sin mancha, ¿cómo puede la vida nacer en un mundo marcado por el pecado? Jesús lo miró fijamente y respondió: el pecado es muerte, pero por la gracia de mi Padre, incluso en medio del pecado, la vida surge. Esa criatura vive no por el mundo, sino por el don del Padre. Judas bajó la mirada pensativo y murmuró: entonces nosotros, que vivimos en este mundo, también somos hechos de pecado. ¿No cargamos con las mismas culpas? Jesús lo interrumpió con firmeza. Sí, Judas, todos habéis sido formados en la fragilidad del pecado, pero escuchad bien.
Ni huesos, ni carne, ni sangre heredarán al Padre. Solo lo incorruptible, solo el Espíritu purificado se unirá a Él. Los discípulos guardaron silencio. La enseñanza caía como un peso dulce sobre sus corazones. Jesús prosiguió: Así como yo me he vestido de carne, de huesos y de sangre para caminar entre vosotros, también vosotros os vestiréis un día de lo incorruptible, para llegar donde yo he llegado. Judas alzó la mirada con un brillo de comprensión. Había lucha en su interior, pero también un deseo ardiente de entender hasta el fondo. Pedro habló entonces: Maestro, lo que usted nos muestra es demasiado grande. ¿Cómo podremos estar a la altura? Jesús sonrió con ternura. No temáis, mi Padre os dará fuerza, y cuando yo ya no esté aquí, vendrá a vosotros el Espíritu de la verdad. Él os guiará a toda justicia. La multitud que aún rodeaba la casa guardaba un silencio reverente. Algunos apenas comprendían, otros se limitaban a dejar que esas palabras calaran en lo profundo de su ser. Jesús levantó la voz una vez más. Recordad siempre que la palabra es vida. El que la escucha y la guarda será uno conmigo. El que la desprecia quedará vacío. El aire se volvió solemne, como si el universo mismo escuchara. El cielo y la tierra pasarán, repitió con fuerza, pero mi palabra no pasará. La frase quedó suspendida, grabada en la memoria de todos. Así concluye este fragmento del Evangelio atribuido a Judas Iscariote, un texto lleno de símbolos, parábolas y enseñanzas que buscan sacudir el alma. No es una simple narración histórica, sino un viaje espiritual donde las dudas de un discípulo se convierten en espejo de nuestras propias dudas. Lo que acabamos de escuchar no pretende dar respuestas fáciles. Nos invita a reflexionar, a mirar hacia adentro y a preguntarnos: ¿qué tinieblas aún debemos soltar? ¿Qué luz necesitamos encender dentro de nosotros? Gracias por haberte quedado hasta el final de esta narración. Si este contenido te ha hecho pensar, si has sentido que las palabras del Maestro han resonado en tu interior, te invito a apoyarnos. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas series. Dale like si este video te ha aportado valor. Activa la campanita para que YouTube te avise de cada nuevo episodio. Aquí seguimos creando un espacio oscuro, tranquilo y envolvente, pensado para escucharse tanto de día como de noche, incluso antes de dormir. Muy pronto traeremos más textos olvidados, más evangelios apócrifos y más relatos que, como este, abren la puerta a una comprensión diferente. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo viaje narrado.